Hasta ahora un poco de lo recapitulado en el camino, que ella debería de Maestro, estar. Dígame, antes buenas de... tardes. Buenas tardes. ¿Puedo apagar mi cámara? Está fallando. Sí, ya me di cuenta, Eileen. Es tipo actividad paranormal Estoy que tengo volcada, ahora. congelada. Mande. Es tipo ¿Sí la actividad puedo paranormal. apagar? Sí, 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 no te preocupes. Se veía como actividad paranormal eso. Muy bien, les comentaba que en lo que su compañera ya se va integrando y vamos presentando la temática del día de hoy. Vamos a hacer un repaso de lo visto hasta ahora. El objetivo de esta materia como tal es que ustedes hagan una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene primeramente un tema, tiene una fundamentación teórica, que fue el capítulo 1 que ya entregaron, y el capítulo 2 que es el marco teórico. Lo que hemos estado viendo forma parte del capítulo 3 conocido como metodología. ¿Qué elementos hay presentes en la metodología? En la metodología va a estar presente el muestreo, va a estar presente lo que va a ser el instrumento y el tipo de estadístico que van a utilizar. Por lo tanto, para la siguiente clase, que sería el día lunes, por equipos van a subir a su carpeta del Drive un Word donde ustedes con sus palabras justifiquen estos tres elementos. Número uno, ¿qué muestreo vamos a utilizar dentro de nuestra investigación? Número dos, ¿qué Profe, tipo? estoy yendo muy rápido, profe. Permíteme un segundito. ¿Puede repetirlo? Voy. Claro, claro. Van a hacer un Word. Gracias. Ustedes justifican con sus palabras estos tres elementos. Número uno, ¿qué muestreo voy a utilizar? ¿Vale? De los que hemos visto hasta ahora y de los que les voy a reforzar el día de hoy. Número dos, ¿qué estadístico de prueba voy a utilizar en mi tema? Recuerden que son en total chi cuadrada, Pearson, Spearman, ANOVA de una vía y la T de Ok, student. profe, gracias. Y la T de student. Son esos estadísticos de prueba. ¿Vale? Y número tres, ¿cuál va a ser el instrumento de recolección de datos? Allá sí les voy a pedir que tengan algo ya en específico. Así que tienen este fin de semana para ir buscando algún instrumento que se adecue lo más que se pueda a su tema de investigación. Ya les di algunos tips de cómo buscar instrumentos y también en las tesis, en las diferentes disertaciones, podrían encontrar un ejemplo del instrumento que ustedes quieren llevar a la práctica. Ojo, hay que checar el instrumento ya porque si es de muchísimas preguntas, sí va a ser necesario hacer un recorte. Por ejemplo, hay instrumentos que tienen 100 preguntas. La verdad, 100 preguntas que te conteste alguien está complicado. En ese sentido, vamos a ir seleccionando las que se consideren más ligadas al tema de investigación, ¿vale? O sea, entonces, sí es necesario ya ver el instrumento Profe, este último que fue, ¿cuál va a ser el instrumento que qué? que van a utilizar en su investigación. Ok, gracias. Ahí está. Profe, ¿qué dijo? Acabo de volver. Triste, ya pasamos, ya se pasé lista, Charito. No es cierto. Por equipos van a hacer un Word donde ustedes justifiquen tipo de muestreo, tipo de estadístico de prueba y el instrumento que van a utilizar en su tema de investigación. Ojo, es con sus palabras. No quiero nada de citas, ni plagio, por favor, de una vez se los digo. Es con sus palabras. Consideramos que Maestro, vamos ¿de qué habla? Llegué Maestro, tarde. ¿puede repetirlo? muy mal, fuera todos. Ya pasó. No, no es cierto. Vuelvo a lo mismo. Por equipos, ahí está entrando Pati todavía. Por equipos van a hacer una justificación del tipo de muestreo, el tipo de estadístico de prueba y el tipo de instrumento que quieren utilizar. Lo van a redactar con sus palabras. El equipo ha pensado en utilizar el muestreo aleatorio al azar, puesto que el tema de investigación se presta a ello y ya justifican con sus palabras. Asimismo, el tipo de estadístico de prueba que vamos a utilizar va a ser una correlación de Pearson. Esto se debe a, y ya con sus palabras, ¿vale? Y el instrumento, pues... Gracias, profe. Me hubiera llevado al baño conmigo el celular, me lo está cargando. No te preocupes, no te preocupes. Este,
En la parte del estadístico de prueba, chicos, obviamente tiene que ver con tus hipótesis. Si lo que tú quieres es determinar si hay relación entre dos variables, pues tienes Pearson, Spearman y la chi cuadrada. Obviamente tenemos que ver que cuadre. Y el instrumento, pues tienen ustedes una gama por allá de búsqueda que te puede facilitar mucho la vida para que encuentres un instrumento acorde. Visita las tesis, visita Redalic, visita Cielo, visita Eumed, visita SlideShare, que también presenta algunos ejemplos de instrumentos. Ojo, ¿por qué necesito que ya lo presente en la siguiente clase y que ya lo empecemos a checar? Porque va a ser necesario adaptar algunos instrumentos, tanto por la cuestión del lenguaje. Si, por ejemplo, es un instrumento de España, las palabras del español no las entiende el mexicano en algunos casos. Es necesario hacer esa adecuación. Si también... Somos mexicanos, ¿qué esperaba? De acuerdo. De hecho, es curioso, ¿no? Pero en cuestión de folclore, hay muchas palabras que para el mexicano son comunes y para el español son groserías. O sea, es curioso, pero es parte de... Y hay muchas palabras que para el español no son groserías, pero para el mexicano sí. Pero sí es parte del folclore. También los instrumentos españoles, por lo regular, ¿qué pasa? Utilizan algunos arcaísmos o algunas palabras muy rimbombantes. Entonces es necesario adecuarlos a lo que es el contexto, ¿sí? Si, por ejemplo, el instrumento fue traducido, por ejemplo, fue un instrumento que estaba en portugués, traduce al español, a veces no le dan la coherencia a las preguntas y así tal cual como lo arroja el traductor, así te lo aplican. Por eso es necesaria esa reestructuración y ir checando los instrumentos, ¿vale? ¿Alguna duda de qué vamos a hacer? Yo, profe, ¿Qué pasó, Yaneli? es que no escuché toda la instrucción completa. ¿Podría Muy mal, repetirla? muy mal. Pues no es el problema, no, usted no me aceptaba hace rato que estaba en la fila de espera. Es que vi a Yaneli. Vamos a dejar un gato ya esperando. ¡Qué mala onda! No, no es Ahora cierto, Yaneli. entiendo por qué entro de último. Todo cuadra, ¿no? Ahora todo tiene sentido en su clase, si pasa. No, lo que pasa Ahora es que entiendo todo. Gracias, profe. excelente. Van a justificar el tipo de muestreo, el tipo de estadístico de prueba y el instrumento que van a utilizar, pero lo van a hacer con sus palabras. Es decir, el equipo que va a desarrollar el tema tal y tal ha pensado en utilizar un muestreo aleatorio al azar porque, y vas justificándolo con tu tema. También el estadístico de prueba y el instrumento. El lunes me voy a dedicar a dar o punto bueno o punto en contra a lo que vayas a utilizar. Obviamente, si me parece bien lo que quieres utilizar, inclusive el estadístico que vas a llevar a la práctica, se aprueba y ya puedes comenzar a fundamentar tu metodología. Si no me parece bien, te voy a tratar de replantear para darte una orientación de hacia dónde guiar tu investigación, para que tengas una idea de qué puedo modificar o qué puedo cambiar en este caso. ¿Vale? Muchas gracias. Dios se pague con muchos hijos. Espero que no. ¿Qué pasó, Erika? Maestro, ¿hay algún mínimo en cuanto a la justificación? ¿Una hoja, media cuartilla o algo así? Desde una cuartilla, Erika, desde una cuartilla por esta parte. Realmente lo que quiero saber es si están entendiendo la necesidad de seleccionar un muestreo, seleccionar un estadístico y seleccionar un instrumento. Quiero ver esta parte, verificar esta parte, porque hay otros grupos donde les ha costado entender qué va a ser el proyecto final. Y pues yo se los comenté, es una investigación, obviamente en la metodología es cuantitativa, es donde más se lleva la dificultad en este caso, pero pues para evitar esto, sí me gustaría saber qué tanto ya tienen ustedes o qué tantas ideas ya hay de por medio. ¿Sí quedó claro por ahí, Erika? Es más o menos. ¿Es una hoja por cada uno, no por cada punto? No. ¿O es de manera general? Es en general, en manera general. Ah, ok. Realmente es una, Ya. vamos a llamarlo en vez de tarea, actividad de aprendizaje, ¿no? Porque pues es algo chiquito, una wiki dirían por allá. Es algo chiquito, es algo muy leve, nada más para conocer si realmente están comprendiendo la vinculación de la metodología. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. Muy bien, Charito. Pues tú que estabas muy emocionada por mostrarnos el alfa de Chromebook. Lo que nos va a mostrar, Charito, es importante. Primeramente, porque depende de eso su calificación. Es cierto. Primeramente, porque pues, es un tema importante dentro de la metodología. Y en segundo punto, chicos, cuando ustedes vayan a buscar un instrumento, lo primero que tienen que verificar es que tenga alfa de Chromebook.
El alfa de Cronbach te lo da la descripción del instrumento y te dice, este instrumento fue testeado por alfa de Cronbach y tuvo un nivel de confiabilidad de 0.83. Según el alfa de Cronbach, esto pues tiene un significado y es lo que nos va a explicar Charito el día de hoy. ¿Ya estás lista, Charito? Soy su hermanita de Charito, no está ella, salió. No es cierto. Se la Yo dije- tragó el vacín. Yo dije, yo dije, pues qué tan fuerte estará el agua del inodoro como para que Charito no regrese. Sí se la creyó, maestro. Yo dije, está igualita su voz. Hasta la voz te salió, Charito. ¿Tienes hermanita, Charito? No es cierto, la voz de Cristina es más tierna, más. No estoy diciendo que Es tú no más seas dulce. tierna. Tú también eres muy tierna, corazón de melón. Lo sabes. Te amo. Solo que Charito es puca. Siento que ya se llenó de miel mi pantalla. Una hermanita de... Deje que yo le demuestre mi cariño. Yo la amo, la extraño. ¡Mua! Está bien, está bien. Igual es extraño. Oigan, no vayan, Lupita y Charito las declararon marido y mujer. no vayan a mojar su pantalla, por Sí, ya, favor, si son profe. tan amables. Ella Y yo, caray, cabello por la me quedé cuarentena. pensando. se la presento. Ya, profe. ¿Lista? Ahí está. Sí. Venga, Charito, preparada para alfa de Cronbach. Cualquier duda que tengas, ahí está Charito, la ingeniera, ¿vale? A ella le preguntas. Ajá. No, profe, porque todavía no domino tanto. ¿Dominas qué? Charito está viniendo desde ¿Cuál ingeniería es tu tema, civil. Charis? Alfa de Cronbach, pero se escribe Cronbach. Ahí está en la pantallita. Venga. Presentando entonces a Edith, Tito y Elisa. Venga, equipo. Bueno, para empezar, como pueden ver allí, este es el símbolo que identifica al alfa de Cronbach. Voy a cambiarlo, profe. Es como un pescadito. Bueno, ¿qué es o dónde surge el alfa de Cronbach? Dice, surge en 1951 y es bautizado con este nombre. Es que no te, tu desesperación quieres irte ya, pero no. Manda. ¿Quién habló? Síguele. Voy. Bueno, surge en 1951 y es bautizado con ese nombre por el descubridor, que fue un estadounidense llamado Joseph Cronbach. Y ese coeficiente, consiste en la medida de las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala, es decir, los ítems. Siguiente pregunta. ¿Qué es? El alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber cuál es la fiabilidad y veracidad de una escala o test, o sea, de lo que tú estás usando, qué tan conveniente o qué tan seguro es utilizarlo, o sea, qué capacidad tiene de ser verídico y de ser eficiente para tu trabajo, para que tú lo puedas emplear. Y dice, la fiabilidad se puede definir como la ausencia de errores, a eso se refiere. Cuando dice que tiene que ser fiable, dice errores de medida de un test o como la precisión de su medición. Es decir, que no tiene errores. Tú puedes, mientras más cercano, más alto sea el nivel de fiabilidad de ese alfa, pues entonces eso quiere decir que tú puedes utilizar ese test porque es fiable, o sea, no tiene errores. Muy bien. Ya, pues, dice, la fiabilidad es un tópico constante en todos los instrumentos de medida. Es lo que hemos estado utilizando, que si se acerca al 1, que si es menos 1, más 1. Es qué tan fuera de tener errores está el instrumento que tú estás utilizando. Su estudio trata de establecer la precisión con la que mide cualquier instrumento de medida en general, los tests en particular. Entonces, este tipo de alfa no mide tanto las respuestas, o sea, sí mide las respuestas que te están dando tu muestra, pero mide las preguntas que estás realizando a la muestra. ¿Sí? ¿Hasta aquí estoy bien, maestro? Sí, de hecho, lo que se hace antes de ejecutar el alfa de Cronbach, bueno, parte de la metodología es una prueba piloto. Entonces se le llama prueba piloto a tomar algunos sujetos previamente a lanzar el instrumento y pues verificar.
Sí, de esta forma nosotros, bueno, de esta forma se saca el alfa de Cronbach. Ahorita les voy a explicar cómo dice. Cuando más fiable, profe, el anterior. Perdón. Dice, cuando más fiable es el test, con mayor precisión mide y por lo tanto menos error de medida se comete. Es decir, cuando tú realizas, como dice el maestro, no se lo vas a aplicar a una gran muestra, porque se supone que tú estás haciendo una prueba para ver si tu instrumento es correcto, o sea, si los ítems y las respuestas que posiblemente te den tu muestra van a ser correctas, pues solamente vas a elegir a una muestra, pero muy pequeña, para que puedas tú experimentar si el alfa de Cronbach es cercano a la cantidad que debe de ser para ser fiable, o sea, para no tener error, y entonces ya poder tú aplicarle a la muestra real tu instrumento. Ok. Siguiente. Bueno, dice, el alfa de Cronbach identifica la fiabilidad como consistencia interna. Dice, se determina así porque analiza hasta qué punto medidas parciales obtenidas son diferentes los ítems. Ay, ya cayó media dormida, creo que lo redacté mal. Que hasta qué punto los ítems son consistentes, es decir, que son buenos para que tú los puedas utilizar. Ítem, ¿qué significa ítem? Se utiliza en una evaluación, esta palabra se utiliza en una evaluación para referirse a una pregunta o en una prueba de corrección objetiva. Dice, es sinónimo a una pregunta, una tarea o un ejercicio de evaluación. En este caso, cada que yo les diga, tienes que poner tu cantidad de ítem o todo eso, ítem es la pregunta las preguntas o la pregunta que estamos nosotros evaluando para ver si es fiable, o sea, si es verificada, si puedes utilizarlo. De hecho, nada más para complementar a Charito, el alfa de Cronbach no va a arreglar tu redacción, ni va a medir el nivel de redacción. Únicamente va a medir la validez de constructo. ¿Qué quiere decir la validez de constructo? Que todas las preguntas tengan una relación directa con la variable que en este caso estás investigando. Obviamente, relación directa y que puedan ser medidos de igual manera, ¿no? Porque pues, el alfa de Cronbach se va a nutrir de todos estos ítems. Pero bueno, ahí está. Ok. Para aplicarlo, dice, se hará por escalas. Es decir, vamos a utilizar una escala de valores, o por ejemplo la escala Likert, como la que nos enseñaban ayer. Dice, se mide en un test para poder calcular. A ver, perdón. ¿Qué le pasó, Charito? No, yo, profe, me cayó un momento, es que estaban hablando, perdón. Bueno, dice, se mide en un test. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Charito. Bueno. Adelante. Se mide en un test para poder calcular la fiabilidad de cumplir con dos requisitos. Es decir, tu test para ser fiable debe de cumplir con dos cosas. Dice, estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global. Esto es, la puntuación se suman y dan un total que es lo que se interpreta. Es decir, cuando tú realizas todas las operaciones, lo que te debe de dar debe de ser cercano al 1. Mientras más cercano al 1, eso quiere decir que tu alfa de Cronbach es correcto y tu instrumento es fiable. Todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección, es decir, los ítems de cada una de las escalas tienen el mismo sentido de respuesta. O sea, si tú estás manejando una escala de decir, como la escala que manejaba ayer Naye, que era de acuerdo, ¿cómo era? Parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo, ¿no? Vamos a decir así. Tú, para que puedas calcular tu escala, tu alfa de Cronbach, perdón, vas a tener que numerar estos reactivos, pero esos reactivos deben de ser concurrentes, es decir, todos tus ítems deben de ser guiados para el mismo valor. No puedes en el siguiente hacer una pregunta que tenga que contestarse sí o no. Así es. Bueno, eso entendí. Sí, Porque, es que... o sea, no. Sí, ¿Qué pasó, profe? de hecho, hay muchos instrumentos que son muy difíciles de validar por lo mismo. No sé si han visto, por ejemplo, este tipo de encuestas estructuradas, donde las primeras preguntas son para datos generales. Por ejemplo, ¿trabaja? ¿Sí o no? ¿No? O, por ejemplo, ¿tiene familiares en el extranjero? ¿Sí o no?
y luego van preguntas de opción múltiple. Cuando eso sucede, el instrumento ya lleva otra metodología de validación, pero la realidad es que los ítems deben de tener una escala congruente, es decir, si son 5 opciones por pregunta, esas 5 opciones se deben de mantener. Si tú le cortas y en la siguiente dices, es que es otra pregunta y solo le voy a poner 3, ya con eso estás comenzando a sesgar en este caso, la prueba o el estadístico alfa de Cronbach por este pequeño error. Muy bien. Exacto. Vamos a empezar con los pasos. Dice, diseñamos nuestro instrumento tomando en cuenta que estamos usando escala de valores. Aquí ya pueden empezar a tomar apuntes o screen y intenten ser lo más específica posible para que puedan pues, comprenderlo, ¿no? Bueno, diseñamos nuestro instrumento tomando en cuenta que estamos usando escala de valores, como les decía, es decir, numerología, con números, por ejemplo, del 1 al 5. En dichos ítems siempre habrá un valor negativo y uno positivo. No porque uno sea el menos, quiere decir que va a ser el positivo o 5 es el negativo. Eso es solo un ejemplo. Es decir, de dónde a dónde tú vas a medir. Por ejemplo, siempre que es el positivo, vamos a decir la palabra es la positiva, lo enumero como 1. Casi siempre como 2, algunas veces 3, casi nunca 4 y nunca, que sería lo negativo, sería el número 5. No pasa nada si está invertido. O sea, que siempre sea 5 y nunca sea 1. No afecta. Simplemente es tener en cuenta que siempre va a haber un número o una respuesta positiva y una negativa en una escala. O sea, no que esto o esto, no. En una escala, o sea, de bajada o de subida, pero tiene que haber una positiva y una negativa. Ahora, ¿cuándo puedes manipular esto? Cuando estás esperando una respuesta como tal. Digamos que estás esperando que la persona conteste más nunca y al momento tú de establecer los rangos del instrumento, mientras más grande o amplio sea el rango, más se acerca a lo que tú querías encontrar. Te voy a poner un ejemplo. Tomando en cuenta la escala que Charito nos manifiesta, imagínate que la calificación máxima eran 10 preguntas, la calificación máxima era 50. Para que tú encuentres un sujeto que cumpla con la característica de tu estudio, debería de tener de 40 a 45. Es decir, que nunca, siempre estaría pesando 5 o tendría que generarse el valor de 5 para que te cuadre al momento en el que tú hagas la recabación. En cambio, si nunca tiene 1 y lo que tú esperabas era que el sujeto te contestara nunca y estableces este rango, no va a haber congruencia, porque el sujeto, por más que contesten todas, nunca no va a poder alcanzar ni siquiera los 40 puntos que estás esperando como mínimo. O sea, todo va en función de la forma de calificación y del rango que tiene el instrumento. Entonces, sí es necesario considerar esta parte. Ya, de acá. Dice, la fórmula es esa que está a un lado. ¿Es correcto, maestro? Dígame que sí, por favor, porque había Sumatoria ¿Me de... escucha? Sí, estoy leyéndola, estoy checándola. Sí, es Charito. Ok, esa es nuestra fórmula. Vamos a recordar, muchas veces, no sé, esto no les queda claro y llegan a investigar. Hay algunas que muestran la F como el símbolo de sigma, que en el griego pues significa S, por eso agarré esta, porque usa el abecedario convencional o el que nosotros utilizamos para que no nos vayamos a revolver, pero puede ser presentada como S o como el símbolo sigma. Ok, empezamos. Alfa, pues significa alfa. La K significa número de ítems. El S2J, bueno, es la varianza de cada ítem, es decir, las respuestas correctas de cada ítem. La S2X es la varianza total, sumatoria total de los individuos que respondieron correctamente a todos los ítems. Y de allá, ya la siguiente, profe, por favor. Suponiendo que, dice, ya de acá les muestro un ejemplo de cómo lo vamos a ir resolviendo. Suponiendo que, ay, maestra, que es donde empiezo a dudar, pero bueno, ahí me voy a aventar. Venga. Suponiendo que en tu trabajo tú expongas todo esto para investigación, o sea,
tengas una hipótesis, pero tú quieres obviamente comprobarlo. Es decir, para ti, cualquiera de las respuestas que ellos te van a dar, pues prácticamente sería la correcta porque tú estás investigando algo. Simplemente estás midiendo, como les dije al principio, algo positivo y algo negativo. Es decir, qué tan cercano a si es fiable tu hipótesis está correcta o es denegada. Es lo que estás midiendo. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, tomando en cuenta que dice, se ha aplicado un test de 5 elementos a una muestra de 6 sujetos, porque como les había dicho, estamos probando nuestro instrumento. No podemos hacerlo para muchas personas todavía. Los datos aparecen a continuación y pongan ustedes que ya tienen las preguntas y esos son los resultados. Les explico, de izquierda a derecha. En la primera columna tienen los sujetos, solo tienen sujeto del 1 al 6. Y cada otra columna es cada ítem que se hizo. O sea, no les puse tal cual la pregunta, solo le puse ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar en cuenta ahorita hasta el 5. Y esos son los resultados que ellos dieron. Por ejemplo, el primero contestó en la primera pregunta, él creo que casi nunca. O sea, la numeración que les di al principio. Bueno, no sé si la copiaron, pero esa numeración es de la que me basé, ¿no? Entonces, ellos respondieron de esta forma. Por ejemplo, el sujeto 5 en la primera pregunta puso casi siempre. Entonces, esas son sus respuestas de ellos, tomando en cuenta los números que yo ponderé a cada respuesta. Entonces, estos son los resultados. Al final, yo lo que voy a hacer es sumar las respuestas de cada sujeto. Esa es la columna X. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? La columna X es la suma de todos los ítems de cada sujeto, ¿no? Exactamente. Pero Ok, por filas. Por filas, ajá, por sujeto. Así es. Sí. Número Entonces, total sujeto de uno, sujetos. Ajá, exacto. la suma de cada ítem de cada sujeto. Así es. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ok, seguimos. Dice los pasos. Después de sumar los resultados del ítem, tenemos que sacar la varianza por ítem. Es decir, la varianza de cada una de las preguntas. Tiene su maña porque vas a tener que hacer, si son 6 ítems o 5 ítems, creo que ahorita son, vas a tener que hacer la varianza de cada uno de esos ítems para después poder sumarlo y entonces pasar a la fórmula. Aquí dice, después de esas varianzas, sacamos la varianza total, que sería la varianza, la suma de esos resultados que les acabo de decir, por sujeto, en sus ítems, o sea, la última columna que está en la tabla anterior. ¿Sí? Aquí tienen alguna. Siento que me revuelvo yo sola, pero sí lo comprendieron. Se ve que te encanta la estadística, Charito. Bueno, dice, la fórmula de la varianza, para sacar la varianza de cada ítem, esa que está allá. Este al cuadrado y x abajito es igual a la suma de los números de ítem. Ay, no veo bien. Igual a 1 por, creo que el ítem, por el ítem que estás evaluando. Y menos la media al cuadrado. Y sobre el número de ítems menos 1. Esa es nuestra fórmula para sacar la varianza de cada ítem. O sea, aquí tienen que tomar en cuenta que van a sacar primero la varianza de cada ítem y después el alfa de Cronbach. Venga, Charito, directo al TEC después de esto. Maestro, que con trabajo, un fin de semana completo. Bueno, los pasos. La medida se va a sacar por ítem. De esa forma vas a obtener tus datos necesarios para sacar la varianza por ítem, al final sumarlo. Dice, al igual que la varianza total. La frecuencia tenemos que tener en cuenta que es 1. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la tablita con la maestra y empezamos a sacar frecuencias? Primero hacíamos lo que era la primera tablita para sacar las medidas de no sé qué, donde sacábamos la media, moda y mediana, no me acuerdo cómo se
llama? Tendencia central. Tendencia, exacto, de tendencia central. Y después teníamos que sacar lo que era varianza, lo que era desviación media, etcétera, etcétera. Bueno, esa continuación de tablita es lo que nosotros vamos a estar utilizando ahorita. Vamos a tomar en cuenta que la frecuencia siempre va a ser 1, porque nuestros números, nuestros datos no se van a repetir. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo por ítem. Es decir, la pregunta la estás haciendo una sola vez. Ay, a un solo sujeto. O sea, un sujeto solo te va a poder responder una sola vez. No te va a poder responder varias veces la misma pregunta. ¿Sí me estoy explicando? Siguiente proceso. Creo que se entendió en esta parte. Bueno, del ítem 1 vamos a hacer esta tablita, solo del ítem 1. Dice, la suma al final es 19. Cuando nosotros ya tenemos eso, vamos a sacar la media de ese ítem, que sería dividirlo entre el número total de ítems, de preguntas, que serían 6. Los sujetos, que son los sujetos a los que respondieron ese ítem. Y su media sería 3.1. ¿Okay? Nada más tengo una duda ya, Charito. Al multiplicar 3.1 por 6 me da 18.6. ¿Dónde lo puse? Me da 18.6 y La sumatoria de la última. ¿Dónde dice eso? la suma es 19. Al dividirlo entre 6, que es el número de sujetos, la media sería 3.1. Recuerda que la media es la suma entre 6, que es el número de elementos. Y 3.1 por 6 no llega a 19. No sé si me explico. Hágalo en su calculadora, profe. Yo lo hice en mi calculadora y eso me dio. Charito, tengo una duda. La suma del ítem es de la primera del sujeto, es donde termina en X, ¿no? Esto es esa raya. Creo que tenías puesto 18, no 19. Vamos a verlo. Vamos a regresar. Entonces me habré confundido con número. Espéreme, voy por mis apuntes rápido. Allá lo tenía resuelto, 9, aparte de todo esto. 12, 13, 6. Lo que pasa es que estás, Rosalinda, lo que pasa es que estás sumando toda la columna. El ítem 1, pero de toda la columna. Así sí nos da los 19. Sí, es que es lo que les decía, no estamos sacando lo de los sujetos, o sea, no estamos sacando la varianza de las respuestas por sujeto, sino por ítem. Por eso, sumamos el ítem 1, que es 4, y el ítem 2, que otra vez es 4. Solamente sumas toda la columna del ítem 1. Exacto. De manera 4 vertical, más ¿no? 5 Así más es, 3, exacto. así es. Columna. Ok. Ok. Yo había entendido que era toda la columna. Sí, es Ah, que hace toda rato la sí se fila. entendió. No, es toda la columna. Nada más aquí, Charito, vuelvo a lo mismo. Si yo multiplico 3.1 por 6, me da 18.6. Mira lo que estoy buscando. Varianza de ítem. Creo que te faltaban los decimales. Al menos utilizar un decimal para que te cuadre, porque es .4. Oiga, nos vamos y